Bueno, pues comenzamos ya con la teoría de la asignatura y en el aula virtual tenéis explicados los 6 temas que va a tener la asignatura y el primero de ellos es una introducción a las ecuaciones diferenciales. A mí me gusta normalmente separar los temas en subapartados. Este es un tema cortito, pero lo he separado en estos 3 apartados. Y comenzaremos con la introducción. Y en la introducción lo que me gustaría es explicar, en primer lugar, qué es una ecuación diferencial, más o menos, y por qué os va a resultar a vosotros de utilidad. Bueno, pues las ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial, si uno analiza la palabra, ¿no? Vamos a ver, ecuación diferencial. Bueno, más que la palabra, las palabras, ¿no? La parte de ecuación creo que todo el mundo la tiene clara. Una ecuación es una igualdad en la que tenemos una incógnita que debemos encontrar, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestra incógnita no va a ser encontrar un número como a lo que estamos habituados, ¿no? En mi caso, mi incógnita va a ser una función. Y bueno, ¿a qué hace referencia el término diferencial? Pues simplemente que en esa ecuación puede aparecer mi función, pero también las derivadas de esta función. Bueno, e incluso las variables independientes de la función. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que yo quiero buscar una función y de variable independiente x que cumple la siguiente ecuación. Bueno, estoy seguro que todos los que estáis viendo esto sabéis o deberíais saber resolver esta ecuación. Es decir, ¿qué funciones cumplen que su derivada es 3x² más 4x? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Como ya sabéis que la integral es la operación inversa de la derivada, simplemente para encontrar y, lo que hacemos es integramos y la solución, obviamente, la integral de 3x² es x3 y la integral de 4x es, pues, 2x², ¿no? Así que las soluciones de nuestra primera ecuación diferencial, son todas las funciones y de la forma x3 más 2x² más c, donde c es cualquier número real, cualquier constante, ¿no? Ok, pues ya hemos solucionado nuestra primera ecuación diferencial. Vamos con otro ejemplo. Imaginad que os pregunto por funciones, la función y, que dependa de la variable x, una función de la variable, pero en este caso mi ecuación va a ser, pues, las funciones y que cumplan que su derivada es ella misma. Bien, pues en este caso creo que, aunque no sepamos quizás solucionar esa ecuación, es decir, no seamos capaces de dar todas las soluciones así de manera muy rápida, creo que si pensáis un poquito, todo el mundo sabe más o menos una función que cumple que su derivada sea ella misma, ¿no? Bueno, por cierto, como esto es un vídeo, podéis parar cuando queráis el vídeo y pensar las cosas que voy comentando, ¿vale? Si queréis dedicar un poquito de tiempo a las cosas que planteo, pues
paradlo cuando queráis y lo pensáis. Bueno, dicho eso, volvemos a lo que estábamos comentando. Una función que cumpla que su derivada sea ella misma es, por ejemplo, e elevado a x, ¿no? La función exponencial. Bien, además de esta función, me gustaría que pensarais un poquito si encontráis alguna otra función que cumpla esto. Si lo pensáis un poquito, os daréis cuenta que, por ejemplo, la función por e elevado a x también cumple que su derivada es ella misma, ¿no? Por tanto, también cumple esa ecuación. Y, bueno, si intentamos generalizar esto, fijaos que todas las funciones de la forma un número c por e elevado a x, para cualquier número c real, cumplen esa ecuación diferencial. Fijaos que la c está multiplicando, no puede estar sumando, por ejemplo. ¿Ok? Si estuviera sumando, al derivar se va a la constante y entonces ya no se mantiene esta igualdad de aquí arriba. ¿Vale? Bueno, de hecho, ya lo veremos un poquito más adelante, pero estas son todas las soluciones de esta ecuación. Bien, vamos con un tercer ejemplo para introducirnos un poquito más a las ecuaciones diferenciales. Imaginad que quiero encontrar una función que dependa de dos variables y que cumpla que la derivada parcial con respecto a x de la función sea, por ejemplo, x cuadrado por y. Eso también es una ecuación diferencial. Tengo la función, tengo que es f en este caso, la que estoy intentando buscar, de dos variables, me aparece una de sus derivadas parciales, y aparecen las variables independientes de la función, la x y la y. Bueno, ¿cómo podemos solucionar esta ecuación? Bueno, yo creo que ya habéis visto en cálculo 1 cómo integrar esto, es decir, yo puedo despejar integrando con respecto a x, ¿no? Para despejar la derivada de x, digamos, con respecto a x, integramos con respecto a x, ¿no? Y, por tanto, esto dará, integramos con respecto a x, x cubo por y partido por 3, más una constante. En este caso, la constante lo que significa es una función que no dependa de x. O sea, que sea constante con respecto a x. Es decir, que puede ser una constante con respecto a la y. De hecho, si lo comprobáis, ¿no? Si hacemos la derivada parcial de esta función, nos da esta expresión de aquí. Y una función que solo dependa de y, cuando derivemos con respecto a x, como bien sabéis, será 0. Por tanto, cumple la ecuación. Por tanto, las funciones de la forma x cubo por y partido por 3 más cualquier función que solo dependa de la variable y, este conjunto de funciones son las soluciones de esta ecuación diferencial. Bien, ¿por qué se supone que es interesante que sepáis cálculo 2? Que sepáis ecuaciones diferenciales. Bueno, recordad para qué sirve la derivada. Si pensáis un poquito, ya sabéis de bachillerato y de cálculo 1 que la derivada lo que mide es el crecimiento de una función. O bueno, en general mide la forma en que una función varía, ¿no? En que una función cambia, sea con respecto al tiempo o con respecto a otra variable. Bueno, pues cuando uno observa un proceso, sea en física o sea en ingeniería, lo que hace es
modelizar ese proceso, es decir, coger un papel y escribir lo que ve. Y en ese momento puede aparecer una ecuación y, como es bastante natural que cuando uno está estudiando ese proceso observe el crecimiento o la variación de cierta magnitud, pues entonces en la ecuación aparecen derivadas, aparecen funciones, aparecen sus derivadas, aparecen sus variables y uno debe saber resolver esas ecuaciones, ¿no? Esas ecuaciones diferenciales. Ese es un poco el motivo por el que estudiáis o el que debéis estudiar cálculo 2. Hay otro motivo más claro, ¿no? Tenéis que aprobar la asignatura y tenéis que acabar el grado, ¿no? Yo creo que eso ya debería ser un motivo suficiente. Vamos a poner un ejemplo, no es un ejemplo tan afín a las ingenierías, pero creo que se entiende de manera bastante sencilla, ¿no? Este pertenece un poco más al ámbito de las ciencias sociales. Imaginad que, por ejemplo, tenemos una población en una ciudad o en un pequeño pueblo y llamaremos P a la población, al número de habitantes, en función de T. T es el tiempo que lo vamos a medir, por ejemplo, en siglos. Y vamos a pensar, por ejemplo, que en el instante T igual a 0, la población tiene, pues, 100 personas, ¿vale? Por ejemplo, es un pueblo pequeñito, ¿vale? En un momento indeterminado. Bien, pues tiene sentido, bueno, cuando uno piensa de qué manera crece la población, ¿no? De un pueblecito, de una ciudad o en general de la sociedad. Bueno, la forma en que crece una población, si lo pensamos un poquito, tiene bastante sentido que tenga relación con la propia población que ya hay. Es decir, cuanta más población hay, más va a crecer. Por simplificar, diremos que la forma en que la población varía, o sea, es decir, su derivada, no solo es proporcional, sino que es igual a la propia población. Vale, esto es una simplificación para hacer este problema, ¿vale? Estamos modelizando este problema de una manera bastante sencilla. Incluso también habría que tener en cuenta que los decesos que hay, si hay algún tipo de pandemia en esa población, por ejemplo, o algún tipo de problema que haga que los decesos o que las muertes sean muy altas. Pero bueno, es por simplificar, ¿no? Quiero decir, que creo que se entienda que uno puede entender, uno puede observar que la forma en que una población varía es proporcional o más o menos igual a la propia población que hay. Entonces la ecuación que le aparece es esta, ¿no? ¿Qué función cumple que su derivada es ella misma? Pues ya sabemos, ¿no? Ya lo estábamos comentando antes, que la solución será una constante por e elevado, en este caso la variable por elevado a t. E incluso tenemos esta condición inicial, ¿no? Porque es en t igual a 0, cuando t vale 0, la función vale c por elevado a 0, que es 1, o sea, c, y eso debe ser igual a 100. Pues con eso hemos calculado la constante c, y por tanto, lo que tenemos es que la población vendrá dada por 100 por e elevado a t. Bueno, si queremos calcular qué población, o sea, si este modelo fuera perfecto, pues si quisiéramos calcular cuál será la población al cabo de un siglo, pues P, cuando t vale 1, será 100 por e elevado a 1, que más o menos será 271, ¿no? O 272, ¿no? Aproximando el número e. Vale, y esto nos daría, digamos, la solución de esta ecuación diferencial, nos va a permitir calcular la población de esa pequeña ciudad o ese pequeño pueblo en cualquier instante, en cualquier siglo que queramos. Bueno, es una manera de simplificar, ¿no? Un poquito la idea de la ecuación diferencial, pero para que sí que se entienda un poquito que uno modeliza, es decir, escribe en el papel lo que observa y luego resuelve la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, pues
Visto esto, vamos a escribir algunas nociones básicas sobre ecuaciones diferenciales. Voy a borrar la pizarra. Vamos ya con las definiciones un poquito más formales. Una ecuación diferencial será una ecuación que va a englobar una función que no conocemos, que es justamente la incógnita que tratamos de buscar, de encontrar. Pero también puede englobar a las variables independientes de esa función y a las derivadas de la función con respecto a estas variables. La primera separación, la más importante dentro de las ecuaciones diferenciales, es la siguiente. Si la función, nuestra incógnita, depende de una sola variable, hablaremos de ecuación diferencial ordinaria. ¿Vale? Se llama, en ese caso, una EDO. Y si la función incógnita es de más de una variable, hablaremos de EDP, que significa ecuación en derivadas parciales. Vale, en este caso, la función incógnita tiene más de una variable. ¿Ok? Bien, continuando con algunas definiciones, el orden de una ecuación diferencial hará referencia al mayor orden de las derivadas que aparecen en la ecuación. Vamos a ver un último concepto, una última definición, y luego veremos algunos ejemplos para clasificar las ecuaciones que nos aparecen. ¿Vale? El último ejemplo, vamos a hacerlo solo en referencia a las ecuaciones diferenciales ordinarias de una sola variable. Diremos que una EDO es lineal. De manera intuitiva diremos que es lineal si tanto la función incógnita como sus derivadas aparecen sueltas entre comillas. Es decir, no pueden aparecer elevadas a nada que no sea 1, no pueden multiplicarse entre ellas, no pueden estar dentro de otra función. Y bueno, en general, la forma de una ecuación lineal es la siguiente. Una ecuación de una variable es lineal si es de la forma siguiente. En este caso, hemos llamado y, lo que estamos buscando es una función y que dependa de la variable x, y la forma que debe tener la ecuación es la siguiente, ¿vale? Es decir, puede aparecer la función y su derivada, así sucesivamente su derivada hasta orden n, y puede estar multiplicándole cualquier función a sub 0, a sub 1, hasta a sub n son funciones que dependen de x, de la variable independiente, que pueden ser de la forma que queramos. Pero fijaos que tanto la función como sus derivadas, entre ellas no se mezclan, ¿no? Ni aparecen dentro de otra función. Aparece, por ejemplo, el seno de i, ¿no? O e elevado a i', o cosas así, ¿no?
Y bueno, aquí a la derecha también puedo tener cualquier función que dependa de x, ¿vale? Si podemos poner la ecuación en esa forma, diremos que la ecuación es lineal. Vale. Dicho esto, ¿vale? Ya hemos visto la clasificación de EDO y EDP, la definición de orden, la definición de lineal en el caso de las EDOs. Pues vamos a ver algunos casos, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a intentar clasificarlos. Bien, pues os he puesto 4 ejemplos en la pizarra para que los podáis pensar, así que bueno, os sugiero que tratéis de hacerlos, ¿no? Que antes de que yo lo resuelva, ¿vale? Simplemente tenéis que decir si son EDO o EDPs, el orden que tienen y en el caso de que sean EDOs, pues decir si son lineales. ¿Ok? Bien, pues voy con la resolución de cada uno de ellos. En el primer caso, como la función que estoy buscando es sí, bueno, esto lo estoy poniendo ahora al principio, pero después, digamos que por el contexto se sobreentenderá quién es la variable independiente, o sea, cuál es o sea, en este caso la x, y cuál es la función, la variable dependiente, ¿ok? Y bueno, en este caso, como es de una sola variable, esto es una EDO. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Bueno, como la derivada de mayor orden que aparece es la derivada segunda, pues será de orden 2. También se dice de segundo orden. Y en este caso, como aparece justamente la estructura que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, aparecen la derivada segunda, la derivada primera de la función sueltas, entre comillas, multiplicada por cosas que no dependen de y, pues en este caso es una EDO lineal. ¿Ok? Bien, pues vamos con el ejemplo 2. En este caso, como también es una función de una variable nuestra incógnita, también hablamos de una EDO. En este caso, la derivada mayor que aparece es la de orden 3, o sea, es de orden... Este boli va un poco raro. Vamos a ver. EDO de orden 3, ahora parece que va mejor. Y fijaos que, aunque aparece 3x cuadrado y elevado a x, sigue otra vez la misma estructura que estábamos viendo antes, es decir, derivada tercera, derivada segunda, luego la derivada primera y la función y no aparecen, pero no pasa nada, es como si estuvieran multiplicadas por 0. En todo caso, siguen la estructura de la definición de EDO lineal. Así que es una ecuación lineal. En el tercer ejemplo, seguimos teniendo una EDO. Esto es un 5 en romanos, creo que se ve. Así que es una derivada quinta, así que es de orden 5. Y en este caso, como aparece y cuadrado, como recordad que para ser lineal no puede aparecer ni la función ni sus derivadas elevadas a nada en particular, pues en este caso ese y cuadrado nos fastidia, así que no es lineal. ¿Vale? Cuando no es lineal, ponemos no lineal y ya está. Y bueno, por último, el cuarto ejemplo, fijaos que ahora lo que estamos buscando es una función u que depende de dos variables, x y t, y por tanto esto es una EDP. Y bueno, fijaos que aparece la mayor derivada, en este caso es la segunda, ¿no? Porque aparece esta parcial cruzada, así que es de orden 2. ¿Vale? Por ahora la linealidad no la vamos a comentar hasta que no lleguemos a las EDPs. Así que bueno, esta sería un poco la clasificación de estos 4 ejemplos. ¿Ok?
Con esto más o menos terminamos el tema de la introducción, así que vamos a pasar ahora al siguiente subapartado, ¿vale? Al apartado 1.2.